Mauricio Funes hace 4 años no estaba preparado para ser candidato y de hecho lo planteé. La frase que utilicé con mucha frecuencia en ese momento, que Mauricio Funes dejaría el periodismo cuando considerara que había cerrado su ciclo histórico, su ciclo como periodista, no era una frase retórica. Por supuesto que muchas veces, no solo los periodistas, cualquier profesional y los ciudadanos en general somos rebasados por las circunstancias. En ese momento mi nombre figuró en las diferentes encuestas de opinión sin que yo me lo propusiera. De un día para otro me desayuné con encuestas de la CID Gallup, con encuestas hechas por la prensa gráfica, con encuestas de la UCA, de la Universidad Tecnológica, de la Francisco Gavidia, que me mencionaban sin que yo me lo propusiera, sin que un partido político se me hubiese acercado y me hubiera propuesto el que fuese candidato. Sencillamente aparecía como un personaje que tenía notoriedad pública como resultado del trabajo que había realizado y de esperar, después de estar en ese entonces cerca de unos 10, 12 años aproximadamente en la franja matutina de la mañana, exposición pública me hacía ver para muchos televidentes como un potencial candidato. Ya antes se me había mencionado, había una encuesta que publicó la CID Gallup, patrocinada por el Diario de Hoy y la Telecorporación, donde me ponía después del presidente Flores como uno de los personajes con un mayor nivel de aceptación ciudadana. Esto hizo para que a partir de ahí se deslizaran preguntas de los periodistas de aquel entonces de que si iba o no a ser candidato. Se hablaba para la alcaldía de San Salvador. Cuando me entrevista el Faro y me pregunta por una candidatura presidencial y me dicen, ¿y a usted nunca se le ha ocurrido ser candidato o alguien se lo ha propuesto? Yo todavía le dije, bueno, depende del partido que me lo proponga. Realmente no se me había pasado por la cabeza esa posibilidad, pero yo dije en ese entonces que para ser candidato tendría que cerrar mi ciclo. ¿Dijiste que intentarías ser candidato bajo 3 condiciones? Claro, bajo 3 condiciones. Bajo 3 condiciones. Pero dije algo que el Faro no sé si lo publicó o no. Yo dije, depende del partido. El FMLN, por supuesto, me dijo Sergio Arauz en ese momento, porque por supuesto, le dije, pueden haber otros partidos políticos que también tengan interés en llevar a un candidato de mis características. Probablemente no sería Arena, dije, pero para ello tendrían que darse 3 condiciones. Y en esas 3 condiciones mencioné, yo no voy a ir a disputar internamente una candidatura, sobre todo cuando en el FMLN se estaba construyendo la candidatura de Chafik. No recuerdo si ya estaba definida o no. Me parece de que al menos él había expresado su intención de ser candidato, porque después de ganar la alcaldía de San Salvador, tengo entendido que en el acto de celebración frente al 1316, él dijo que algunos sectores le habían pedido que él podía ser candidato y él dijo que lo aceptaría. Entonces ya estaba trabajando en su candidatura. Entonces yo le dije a los periodistas que me preguntaron, siempre y cuando esto no suponga el ir a un proceso de disputa interna a pelear protagonismos y liderazgos. Esa es una condición fundamental que la sigo sosteniendo. Yo no voy a disputar liderazgos y mucho menos liderazgos históricos. No se trata de competir por liderazgos históricos. Yo diría que sí. Se han cerrado los espacios para el tipo de periodismo en el que creo. El periodismo en El Salvador, y usted lo sabe muy bien porque también es la experiencia de ustedes de todos los días, supone estar en un proceso de enfrentamiento permanente con el poder, con cierto tipo de poder. Por supuesto que el poder que se ejerce de forma democrática y transparente no tiene por qué estar enfrentado con el periodismo, pero cuando el periodismo asume la responsabilidad de fiscalizar el ejercicio del poder, de denunciar las arbitrariedades que se cometen en nombre del poder, acaba enfrentándose con este, y fue lo que me pasó a mí. Yo nunca tuve una relación amigable con ningún presidente de la República en el tiempo que ejercía el periodismo, con el expresidente Duarte, con el expresidente Cristiani, menos con el expresidente Calderón Sol. Tenía que ver la personalidad del presidente Calderón Sol, muy intensamente el debate con el presidente Flores, a pesar que él me dio la impresión al principio que podía ser un buen presidente, de apertura, de respeto hacia el trabajo de los medios de comunicación, pero al menos conmigo no ocurrió así. Y en todos esos enfrentamientos lo que se iban era cerrando justamente los espacios para el periodismo en el que yo creía y en el que, así como yo, otros colegas periodistas también lo practicaban.